Veremos el día de hoy cómo la transformada de Laplace puede darnos un método para resolver ecuaciones diferenciales. Para esto necesitamos enunciar estas propiedades, al menos aquí hay dos, donde te dice que la transformada de una derivada se puede poner en términos de la transformada de la función original y algunos valores de la misma función evaluada en cero. O bien, eso es. Por ejemplo, el primero, tengo que la derivada f', le aplico la transformada de Laplace, la puedo conocer si conozco la transformada de la función original y el valor de la función evaluada en cero. Esta propiedad se puede obtener a partir de la definición. Tengo la integral de 0 a infinito de e a la menos st multiplicado por la función que tengo entre llaves, que es f' de t. ¿Cómo se obtiene la primera propiedad? Para seguir aquí en el siguiente paso, uno tiene que hacer lo de la integración por partes. Entonces hago u igual a e a la menos st y hago d de v igual a f' de t dt. Y el procedimiento usual, saco la diferencial. Aquí es este constante, entonces por la regla de la cadena es menos s abajo y d dt. V al integrar simplemente regresar a la función f de t. Ahora sustituyo, sería la primera u por v, que es e a la menos st por f de t, aquí evaluado de 0 a infinito, luego menos la integral de 0 a infinito de v por d de u. D de u trae menos s. Este le puedo sacar de la integral y cambia el signo a más. Y me queda e a la menos st multiplicada por la función f de t, dt. Bien. Ahora tengo que evaluar el primer término en infinito y en cero. Solamente que se va a tomar en cuenta lo siguiente. Se va a tomar en cuenta que lo voy a escribir aquí a mi izquierda. Supón que el límite cuando t tiene infinito de e a la menos st f de t se va a ir a cero. Esto es algo que se toma en cuenta para las propiedades. Es decir, que la exponencial le gana a la función. Eso me refiero a que se hace cada vez más pequeña la función, los valores de la e a la menos st, que la función f de t. ¿Y esto para qué lo voy a tener? Porque en el primer término voy a tener, cuando evalúe en infinito, eso va a ser 0, luego menos, cuando evalúe en 0, sería e a la menos, e a la 0 por f de 0,
Y el segundo término va a ser S multiplicado por esta integral que es de 0 a infinito, que no es otra cosa sino la transformada de Laplace de la función original, f de t. Colocando primero el segundo término, sería S, la transformada de Laplace de la función f de t. Enseguida es menos lo que está entre corchetes. Al reducir te queda f en 0. Ya está. Este es la primera propiedad. Es la forma en que se obtiene. Hacer la integración por partes. Ahora la segunda es análoga. Vamos a hacerlo. Tengo que la transformada de Laplace de f2', segunda derivada, por definición, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t dt. Y aquí es f2'. Lo que está entre llaves es f2'. Para el inciso 2. Queremos ver que tiene que dar esto el lado derecho. Al hacer manipulación ahí en la integral. Nuevamente tengo que aplicar integración por partes. Esto es muy similar al anterior. U igual a la menos st d de u igual a menos s e a la menos st dt. Y v es la segunda derivada por dt. Diferencial de t. Entonces v es igual a al integrar, te quitas una derivada y te queda solo f' de t. Ahí está. Ahora aplico esa integración por partes. Entonces, de acuerdo a la fórmula, es u por v. Sería e a la menos st por f' de t, evaluado de 0 a infinito, luego menos, es la integral de 0 a infinito de v por d de u, que es s, va a quedar afuera y cambia el signo. Dentro de la integral es menos st, f' de t, dt. Bien, y aquí nuevamente se toma en cuenta esta que está aquí arriba. Solamente que ahora se va a tomar en cuenta para cuando la función es f', porque lo que tenemos entre corchetes es f'. Ajá. Voy a continuar. Aquí sería al valor en infinito. Esto va a dar 0 por lo que tengo encerrado en amarillo. Luego menos al valor en 0. Tengo e a la 0 por f' en 0. Luego más s. Y nuevamente lo que tengo aquí, que es la integral de 0 a infinito. Esto es precisamente la transformada de Laplace de f' de t por la definición. Simplificando, voy a tener menos f' en 0, que es lo que sale del primer término, lo que está entre corchetes, más s. ¿Y qué significa esto que tengo aquí? Es la transformada de f'.
Ya la tengo del inciso anterior. El inciso anterior está por acá, que es la propiedad número 1. Y me sale esto, mero. Esto lo voy a señalar. Y lo sustituyo. Sería S por la transformada de F menos F en 0. Solamente sustituir. Haciendo uso de la propiedad número 1. Aquí lo que voy a hacer es quitar paréntesis. Te queda S cuadrada con la transformada de F menos S por F evaluada en 0. Ya acomodando los términos, primero pongo el que trae la transformada de Laplace de la función. Y enseguida pongo S evaluada, multiplicada por F evaluada en 0. Luego menos F' en 0. Es exactamente la propiedad número 2. Aquí la tengo en la lista. Ya están las dos propiedades. Hay una propiedad general que la voy a enunciar. Aquí el caso general es el siguiente. Quiero conocer la transformada de Laplace de no la primera ni la segunda derivada, sino en general la enésima derivada de la función. Entonces, eso se denota así, entre paréntesis, en el exponente. Y esto va a quedar en términos de la función original. Sería, es análogo a la propiedad número 2, pero para el caso general, aquí sería f2' de t. Tengo segunda derivada para la propiedad número 2. Y en general sería aquí s a la n, es cambiar el 2 por el n. Luego la transformada de Laplace de la función original. Y luego van términos con signo negativo. Menos, y aquí el exponente va disminuyendo. Aquí disminuyó en 1. Entonces aquí abajo sería n menos 1 multiplicada por la función en 0. Y así me voy. Aquí tengo que poner 3 puntos. Luego menos s a la n menos 2. Este es el segundo término. Un segundo. S a la n menos 2 por f' en 0. Luego menos. Tengo ahora sí 3 puntos. Y el último término sería sin s. Sería un s a la 0, pero no tiene caso escribirlo. Por la derivada n menos 1. Las derivadas van aumentando aquí. Evaluado en 0. Es el caso general. Esto es para conocer la transformada de la enésima derivada. F a la n. Como caso particular tenemos n igual a 1, n igual a 2, son las propiedades que ya se mencionaron arriba. Y el que sigue sería n igual a 3. Esta fórmula, ¿cómo se puede escribir? Cuando n es igual a 3, sería la tercera derivada de mi función original. Esto es igual a s, el n cambia a 3, la transformada de la función original, menos, enseguida disminuye el exponente.
al cuadrado por la función evaluada en cero. Nuevamente disminuye el exponente s a la 1 y las derivadas de la función van aumentando y van a ser evaluadas en cero. Aquí ya no hace falta poner 3 puntos. De hecho, el siguiente sería f2' evaluada en cero. Este también va a ser útil para los ejercicios. Cuando tienes primera derivada, segunda y tercera. Voy a copiar estos dos para tenerlos juntos. O sea, realmente los que vamos a utilizar van a ser estos tres, de primera, segunda y tercera derivada, a lo más. Ahora sí, tenemos estas propiedades que nos van a ayudar a aplicar la transformada de Laplace para poder resolver ecuaciones diferenciales. Y para esto vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de una ecuación diferencial de primer orden. Tengo y' menos 3y igual a t. Y la condición inicial es que en 0 vale 0. Antes de continuar con este ejemplo, quiero hacer un comentario sobre al menos estas dos de las transformadas de Laplace. La notación puede ir mudando, o sea, ya no puedes tener y f' o también puedes tener y'. Y como se escribiría sería S por la transformada de y menos y evaluado en cero. Y la segunda es la transformada de y2'. Tengo S cuadrada. Luego la transformada de y. Luego menos S por y evaluada en cero. Menos y' evaluada en cero. Puedes cambiar de f a y. Es lo que va a suceder en los ejemplos. Y en los ejercicios, el primer paso es aplicar la transformada de Laplace. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace y la linealidad a la ecuación anterior. Esto va a quedar la transformada de y', el 3 sale, enseguida la transformada de y del lado derecho la transformada de t. Bien, en el segundo paso es aplicar las propiedades. Voy a tener aquí por el inciso 1, el primer término se va a convertir en S multiplicado por la transformada, es este que estoy mirando. Lo voy a señalar con una flecha. Bien,
Tengo S por la transformada de Y menos Y evaluada en 0. Este es el primer término. Enseguida tengo menos 3, la transformada de Y la transformada de T. La transformada de T ya fue calculada anteriormente y vimos que era 1 entre S cuadrado. Podemos cambiar de notación. Esto es equivalente a escribir aquí la transformada es f de S. Y en 0 ya tengo el valor. De hecho, en este caso es 0. Por aquí lo voy a señalar. La transformada de Y o Y de T es por pura notación f de S. Sale. ¿Qué paso sigue? Es despejar. Es despejar la función f de S. En este caso ya se convierte en un problema algebraico. La ecuación de arriba no tiene ni una derivada, no tiene ninguna derivada con respecto a ninguna variable. Entonces solamente es despejar la f de S. Lo voy a hacer directamente. Yo tengo f de S igual a, factorizo, te queda S menos 3. Entonces aquí voy a tener S cuadrada por S menos 3 abajo. Y una vez que tengo f de S mayúscula, lo que tengo que hacer es aplicar la inversa de la transformada de Laplace. Aquí lo que tengo a mi izquierda, esto es equivalente a que si aplico la inversa, tengo y de t igual a L a la menos 1 de f de S. Aplicamos la inversa. L a la menos 1 de f mayúscula de S. Sé que es y de t, mi solución que estoy buscando. Y del lado derecho es lo que tengo que encontrar. La transformada inversa de 1 entre S cuadrada por S menos 3. Entonces ya que despejaste a f de S, aplicas transformada inversa y todo se reduce a encontrar la transformada inversa de lo que tenga del lado derecho de mi ecuación. Y esto es la parte también algebraica que tengo que estar revisando. Ya que tengo permiso de usar las tablas de la transformada directa y la inversa, pero en este caso tengo que darle forma para que pueda hacer uso de ellas. En este caso es hallar la transformada inversa de 1 entre S cuadrada por S menos 3. Entonces aquí ya vas haciendo uso de las fracciones parciales. Tengo 1 entre S cuadrada por S menos 3. Aquí tengo una. Aquí tengo S al cuadrado. Entonces, según los métodos de las fracciones parciales, tengo que tener términos tantos como aparezca en el exponente. Aquí es a la 1, aquí sería a la 2. Y después para 1, para el binomio, S menos 3. Tengo que encontrar el valor de A, B, C.
Esto es equivalente al multiplicar por todo lo que tengo en el denominador del lado derecho, izquierdo. Esto es igual a 1. Aquí es A por S menos 3, más B por S menos 3, más C por S al cuadrado. Ya puedo dar valores. Si S es igual a 3, el primero que voy a dar, entonces tengo que 1 es igual a 9 por C, es decir, C es igual a 1/9. Ya está. Ahora tengo que dar otro valor para encontrar otra letra, otro coeficiente a mis términos. Es igual a 0. Este es el valor que doy a continuación. Entonces el primero y el tercero se anulan y te va a quedar 1 igual a B por 0 menos 3, que es menos 3. Al despejar la B te va a quedar menos 1/3. Ajá. Y el otro valor para encontrar al coeficiente A, pues lo que tengo que hacer es dar cualquier valor a S, ya que conozco a B y a C. Doy un valor, el más sencillo, después del 0, es igual a 1. Y aquí me va a quedar 1 del lado izquierdo igual al reducir. Aquí te queda menos 2 por A. Luego más, de hecho es menos 2 por B. Ya estoy asignando el valor. Es igual a 1. Y enseguida aquí sería más C. Aquí tengo que hacer lo de las fracciones. Sería 1 igual a menos 2A. Sustituyo el valor de B y el valor de C. Y sigo haciendo las cuentas. Aquí es más 2/3 más 1/9. 2/3 más 1/9. Por acá lo voy a hacer. Sería 9 abajo. 9 entre 3 a 3 por 2, 6. Esto es 7/9. Y este lo tengo que pasar restando todavía. Tengo que hacer el valor de 1 menos 7/9 o al revés. Voy a poner 2A igual a 7/9 menos 1. Entonces aquí sería 9 por 1 menos 2/9. Y ya puedo conocer el valor de A al cancelar un 2 de cada lado, que es igual a menos 1/9. Ya está. Ya tengo los valores y ya puedo ponerlos en esta expresión. Copio y pego. Algo se fue de más. Entonces, ya borrando los valores, sería esto es igual a menos 1/9 por S, luego es más, de hecho es menos 1/3 de S cuadrada. Y luego el de C es 1/9. 1/9 de S menos 3. Y si aplico la transformada de Laplace de este lado, y luego la linealidad, aprovechando, ¿qué me va a quedar? Va a ser igual a... Recordemos que es
ya es mi solución, es y de t. Sería sacar el 1/9, sería la transformada inversa de 1 entre s, luego es 1/3, la inversa de 1 entre s cuadrada, más 1/9 por la transformada inversa de 1 sobre s menos 3. Ahora, sé que la transformada de 1 es 1 sobre s. Por lo tanto, la inversa de 1 sobre s es 1. Esto es 1. Luego la del segundo término es la transformada de t, de la identidad, es 1 sobre s cuadrada. Entonces la inversa de 1 sobre s cuadrada es t. El tercer término es 1 entre s menos 3, es e a la 3 por t. Y ya puedo reducir un poco, ya no mucho. Esto es menos 1/9 menos t sobre 3. Y el tercer término aquí está. Esta sería la solución. Mi ecuación diferencial es solución al problema con valor inicial. Y puedo reescribir aquí el problema. Es y' menos 3y igual a t con y en 0, 0. Ya al aplicar la transformada de Laplace es directo que dentro de este procedimiento ya estás haciendo uso de la condición inicial y la solución que te salga ya es la definitiva. Es decir, saldría sin constantes de integración. De hecho, este ejemplo la función es relativamente sencilla y podemos animarnos a hacer la comprobación de la misma. Aquí tengo y' igual a, voy a derivar la función, el menos 1/9 ya se fue, luego que le queda 1/3, luego más, el 3 baja y con el 9 queda tercios, por e a la 3, esta es la derivada. Y voy a hacer la sustitución, aquí sería y' menos 3y de t, es igual a, pues escribo la primera derivada, luego la segunda la multiplico la función original por menos 3, sería más 3 entre 9, 1/3, luego más t, que se cancelan los 3, luego menos 3 entre 9 es 1/3, por e a la 3t. Aquí ya puedo cancelar el 1/3, se va, y también se va el término que tiene la exponencial, y esto da solamente t. O sea que la ecuación diferencial queda resuelta con esta función, y falta ver la condición inicial, evaluar la función y en 0, que sería menos 1/9, el segundo término es 0, y el tercero es 1/9 por e a la 0, que es menos 1/9 más 1/9 es 0. La condición inicial también se satisface. Ese es nuestro primer ejemplo ya terminado. Voy a escribir aquí a continuación un diagrama de cómo se está haciendo o qué pasos se están haciendo. Primero tengo la ecuación diferencial. Tengo la e de o. Hay varias formas de entenderlo. Pensemos en nuestra ecuación del ejemplo 1. Lo primero que tienes que hacer es aplicar la transformada de Laplace. Ya con esto te va a quedar una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica en y de s.
Y lo que tienes que hacer es resolverla para f de s mayúscula. Es lo que hicimos en el ejemplo. Ya que resuelves para f de s mayúscula, ya tienes que regresarte con la transformada inversa. Entonces aquí es despejar o resolver para f de s mayúscula. Hay distintas notaciones, ya vimos. Este es un despeje. Y voy a escribir despejar f de s. Y la flecha de abajo sería aplicar la inversa para regresarte a la solución. Ya depende de la notación. Voy a escribir y de t de la solución. A la ecuación diferencial original. Este es el esquema. Tienes que ir primero con la transformada de Laplace directa y en el último paso tienes que saber tienes que aplicar la transformada inversa a lo que te quedó en tu despeje del lado derecho. Y ahí aquí implícitamente tienes casi seguro que vas a aplicar las famosas fracciones parciales, en este caso. Entonces, en esa parte está el procedimiento algebraico que también tenemos que realizar. El ejemplo 2, vamos a ver a continuación. Tengo la ecuación diferencial de segundo orden. Vamos con una de segundo orden. Es y2' menos 3y más 2y igual a e a la menos 4t. Y las condiciones iniciales, y en 0 es 1, y y' en 0 es 5. Bien. Los pasos que se hicieron en el ejemplo anterior fueron como en el primer ejemplo para ir aclarando, ¿verdad? Cada renglón. Pero en el segundo ejemplo nos vamos a ir ya sin tanta explicación. En las notas. Aquí se aplica la transformada de Laplace y aplicamos la linealidad. Entonces te va a quedar, aquí es la directa. Sacas el 3, solamente la transformada de Laplace son para las funciones. Aquí sería de y y sus derivadas. Y de este lado es la transformada de esta exponencial. Ajá. Y luego tenemos que conocer las derivadas de la transformada de Laplace. Por aquí están. Voy a buscarlas para hacer una copia nuevamente de ellas. Ya casi llego. Por ahí están. Hay que queden. Y el siguiente paso es aplicar estas. Sería para el primer término, quedaría s cuadrada por la transformada de la función y, en este caso es y, menos s por y en 0, menos y' en 0. El segundo término de arriba, este de aquí, sería menos 3, pongo paréntesis, y aplico la propiedad primera, que sería s, la transformada de y, menos y en 0, cierro paréntesis. Ahora el segundo término, el tercer término sería más 2.
lo dejo igual. Y del lado derecho sabemos que la transformada de e a la menos 4t es igual a 1 sobre s más 4. Voy a pasar a la letra F mayúscula y voy a ir sustituyendo las condiciones iniciales. En este caso es s cuadrada, aquí es f de s, menos la condición inicial es 1 y la prima es 5. Luego es menos 3s, f de s. Luego más, aquí la propiedad distributiva es 3y0, 3 por y evaluada en 0, que es 3 por 1. Luego más, 2 veces f de s, y aquí es lo mismo, s más 4. Voy a agrupar, lo de la f de s está por acá. Entonces tengo s cuadrada menos 3s más 2 igual a f de s como factor común. Y lo que me queda es menos s, que es este término. Luego menos 2, menos 5 más 3 es menos 2. Y ya quedó. Aquí voy a tener lo mismo, 1 entre s más 4. Voy a sumar estos términos. Entonces, tengo s cuadrada más menos 3s más 2 por f de s igual a, tengo s más 4, mi primer término, y este va a quedar sumando s más 4. Aquí tengo todavía que reducir el lado derecho para que me quede muy decente. Voy a hacer voy a sumar estas fracciones. Entonces tengo aquí una línea. Tengo s más 4 abajo. Arriba es 1 más s más 2 por s más 4. Voy a multiplicar. Tengo s cuadrada. Luego 4s más 2s serían 6s. Luego 2 por 4, 8. Y 1, 9. Abajo s más 4. Y aquí voy a factorizar si es posible. Este trinomio te queda menos 1, menos 2. Y ya puedo despejar la función f de s mayúscula. Aquí te queda s cuadrada más 3s más 9. Y abajo te va a quedar el producto de 3 binomios, que es s menos 1, el primero, s menos 2, y luego el que ya estaba, s más 4. Ya hicimos el proceso de despejar la función f de s mayúscula. El paso que resta es aplicar la transformada inversa de Laplace. La aplicamos L a la menos 1. Entonces, aquí, al aplicarla, vamos a recuperar o vamos a obtener la función, la solución. Solamente resta por conocer cuánto vale la transformada inversa de lo que tengo a mi derecha. Esta función racional. Ajá. Entonces tengo que buscar cuánto vale esto. Solamente que esta expresión ya fue calculada en un ejemplo de la clase, debe ser de la clase pasada. Voy a buscarlo por acá, estoy en la clase pasada.
es esta. Es el ejemplo 3. Bueno, aquí está señalado. Es el ejemplo 6 de la clase pasada. Calculé la transformada de Laplace. Lo que tengo entre llave es exactamente lo que tengo ahora en el ejemplo de hoy. Y tengo la respuesta aquí abajo, que es menos 16 sobre 5 e a la t más 25 sextos e a la 2t más 1 sobre 30 e a la menos 4t. Esta es la transformada de Laplace. Entonces solamente es de la clase pasada regresarme a la de hoy. Y la de hoy, ¿dónde quedó? Aquí está. Entonces ya hice la cuenta, ya no se vuelve a hacer porque es menos 16 quintos e a la t más 25 sextos e a la 2t más 1 sobre 30 e a la menos 4t. Esta es la solución a tu problema con valor inicial. Y ahí terminamos el ejemplo número 2, que tiene que ver con una ecuación de segundo orden, una segunda derivada. Aquí ya no hacemos comprobación. Bien. Ya que tenemos vamos a hacer el último ejemplo, el número 3. Veamos cómo sigue aquí veamos que el procedimiento en general, el procedimiento es el mismo. Tengo la ecuación diferencial x2' más omega e cuadrada x igual a f0 por seno de k por t. Y las condiciones iniciales es que x0 es igual a x'0 y esto es 0. F0 lo voy a omitir desde sub 0. Es una fuerza externa oscilatoria. F es constante, K es constante y omega es constante. Bien, esta ecuación diferencial fue resuelta cuando se vieron los métodos de variación de parámetros y coeficientes indeterminados. Ahora lo vamos a resolver con el método que estamos viendo el día de hoy por vía la transformada de Laplace. Aplico la transformada de Laplace directamente. Entonces tengo, por la linealidad, tengo la transformada de x2', omega va a salir y aplico la transformada de x. Ahora ya cambié de x, de y a x, pero la situación es exactamente la misma. F es constante, sale de la transformada de Laplace del seno de kt. En ese entonces era un seno de gamma de t, pero lo voy a dejar con kt, que es más familiar para la transformada, que es directa. ¿Por qué? Porque es exactamente f. Si miramos la tabla de la transformada del seno de kt, es k arriba y abajo es s cuadrada más k cuadrada. Y del lado derecho ya está. Ahora del lado izquierdo es otra vez las propiedades que tengo de las derivadas. Aquí están. Ups. Aquí está fácil porque la derivada de necesito la de la segunda derivada, pero la y evaluada en 0, f evaluada en 0 y f' evaluada en 0 son 0 por las condiciones iniciales del problema. Y solamente me va a quedar s cuadrado por la transformada de la función original. Entonces, aquí es s cuadrada por la transformada de la función original. El segundo término lo bajo. Entonces, las propiedades son importantes para quitarte las derivadas. Esa es la clave, ¿no? Aquí lo estamos viendo. La transformada de x lo voy a poner como f de c. Y tengo factorizado el binomio, aquí multiplicando, s cuadrada por omega cuadrada. Aquí tengo fk
Aquí es lo mismo, la nada, entre S cuadrada más K. Aquí, ojo, que conviene, yo creo, ponerle F0 para no revolverla con la FDS. FDS es F0 por K, que es una constante. Y aquí tengo producto de dos binomios. Es S cuadrada más K cuadrada. Y el otro es S cuadrada más omega cuadrada. Esto se tiene que hacer con fracciones parciales para aplicar la inversa de la transformada de Laplace, que sería el siguiente paso. Aquí de una vez voy adelantando la transformada inversa. Y con esto ya me estaría dando el resultado, que sería un x de t. O sea que el trabajo va a estar en lo que sigue, pero podemos hacer uso de la tecnología en este caso. O sea que lo podemos hacer el procedimiento e ir verificando. Tengo que hacer fracciones parciales para esto que está aquí adentro. Voy a pasarme a la otra pantalla. Aquí ya lo tengo tecleado. Ahora estoy ocupando la instrucción apart. Está separando solamente la expresión en distintos factores. Tengo FK arriba y abajo tengo el producto de estos binomios. No estoy ocupando S, estoy ocupando X cuadrada más omega cuadrada, producto por X cuadrada más K cuadrada en el denominador. Aquí tengo paréntesis. Hace falta, ya está ejecutado, entonces tengo la respuesta acá abajo. Tengo FK sobre un producto donde es una diferencia de cuadrados y aquí tengo otro binomio, luego menos f de k y nuevamente abajo tengo una diferencia de cuadrados que es exactamente la misma que el primero y luego tengo k cuadrada más x cuadrada. Esta me la voy a fusilar para tenerlo en las notas. Aquí me regreso a mi lugar que dejé pendiente. Sería la transformada inversa. Lo que es constante ya puede salir de la transformada. Entonces sería la transformada inversa. Aquí tengo F0 por K por K cuadrada menos omega cuadrada. Y la inversa es donde lo que no pude sacar es lo que depende de S, que es S cuadrada por omega cuadrada. Luego más, ya con menos. Aquí también se repiten los factores que quedan fuera. Aquí es K cuadrada menos omega cuadrada. Aquí la transformada inversa de uno entre S cuadrada más K cuadrada. Exacto. Exactamente lo que tenía con el programa en línea, pero ya metiendo la transformada inversa y aplicando la linealidad, sacando las constantes F0, K y omega. Aquí ojo que tengo en el denominador K cuadrada menos omega cuadrada, entonces en el problema original tengo que pedir esto, que K sea distinto de omega. Y ya casi estoy por terminar este ejemplo, solamente tengo que buscar las transformadas inversas de estas funciones. Tenemos la lista. De la primera, lo que tengo es 1 entre S cuadrada más omega cuadrado. Lo que va a faltar es una omega, se la voy a pegar aquí, multiplicada por omega, para que aparezca en la transformada aparezca el seno de kt, en este caso seno de omega t. Y en la segunda, tengo que pegarle una k y también dividir entre k. Ahí está. Para aplicarla la inversa, arriba tengo lo mismo, F0 por K, omega, K cuadrada menos omega cuadrada. Y este cuate ya sé que es el seno
de omega t. Luego menos, aquí tengo exactamente lo mismo. Lo voy a escribir, luego lo factorizo al final. F0 por K, que es K cuadrada menos omega cuadrada por K, por acá. Y la transformada inversa de esta también va a ser otro seno, pero en este caso es K por T. Ya tengo la solución, solamente la voy a maquillar un poco, voy a hacerle la factorización o algo por el estilo, que es F0 por K, y tengo como factor común K cuadrada menos omega cuadrada. Voy a factorizar un menos, o meto un signo menos aquí, y saco una W, todavía no. Entonces esto va a ser, este es negativo porque cambié el signo, menos 1 sobre omega, seno de omega t, luego aquí cambia el signo también, 1 sobre k, seno de kt. Aquí voy a poner mejor paréntesis, así. Y para que más o menos se parezca la solución que obtuvimos con los métodos anteriores, puedo factorizar la omega. Y aquí, como factoricé la omega, a ver un segundo, voy a poner factor común omega y k en lo que está entre paréntesis para hacerlo más legible. Este es menos seno de omega t, aquí es una k, más omega seno de kt, y aquí tengo mi denominador común, omega k, aquí es omega k. Solamente hice lo de denominador común, cancelo la k, y ya es el último paso. Y ya x de t igual a f0, lo que se pueda poner afuera sería omega cuadrada menos k cuadrada por menos k seno de omega t más omega seno de k por t. Esta es la solución a tu ecuación diferencial como un problema con valor inicial. Aquí concluimos el tercer ejemplo. Y lo que sigue es señalar la lista. En este caso es la lista 3. La sección es la 7.2 de transformadas inversas y transformadas de derivadas. Van a ser los ejercicios impares del 31 al 40. Tiene que ver con estos ejemplos que acá vimos el día de hoy.